Hey, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video muy interesante. ¿Te gustaría aprender cómo liberar espacio en disco duro? Ya tu disco duro está súper lleno y no das para más, incluso al punto de no poder guardar la información nueva y tener que estar borrando para poder guardar. Quédate en este video hasta el final para que aprendas con unos sencillos pasos cómo liberar espacio en disco. Algo básico que puedes hacer en casa y no pondrás en riesgo tu información. Lo primero que debes hacer es abrir una carpeta y dirigirte a el apartado de este equipo. Una vez estando allí vas a identificar tu disco local C. Vas a presionar clic botón derecho sobre él y se va a desplegar un menú iterativo en el cual vas a encontrar la opción de propiedades. Una vez le des en propiedades, se va a desplegar este cuadro que tiene un múltiple de pestañas. Vas a ubicarte en la que dice general. Esa pestaña tiene una herramienta muy valiosa que se llama liberar espacio. Le vas a dar clic allí y una vez haya terminado el análisis va a mostrarte que hay 122 megas, miren por acá arriba, de espacio en disco C que se podrían liberar. Principalmente de archivos temporales de internet, informes de errores de diagnóstico, caché, temporales de optimización de entrega, la papelera y las miniaturas. Pero aquí viene el truco que les voy a enseñar. Más abajo hay un botón que se llama limpiar archivos del sistema. Vamos a dar un clic allí y si estamos en una sesión administradora, obviamente no va a haber ningún problema. Si no lo estamos, pues nos va a saltar un permiso. Inmediatamente va a empezar a hacer un análisis y ese análisis va a encontrar las informaciones que se han ido almacenando, que son propiedades del sistema, como las que hacen parte de las actualizaciones, por ejemplo, y sé que se han ido almacenando ahí todo lo que tiene que ver con el Windows Update y versiones anteriores. Entonces miren que por acá dice, yo pues lo liberé hace un tiempo y la verdad no tengo tanto, pero muchísimas veces nos encontramos acá con 10, 20 gigas de limpieza de Windows Update. De momento yo tengo 5,41 gigas, que siempre es bastante información. Esto lo podemos eliminar con toda confianza y nuestro equipo va a seguir funcionando de manera óptima. Para un disco que esté súper lleno y colapsado, 5 gigas que tiene solamente esto, más hay 1 giga adicional en el resto de información, voy a liberar 6 gigas. Va a ser muchísimo espacio que voy a poder obtener y liberar de una manera simple, sencilla y segura, sin necesidad de borrar información vital que posteriormente vaya a tener la necesidad de consultar. Vamos a dar clic en aceptar y él acá nos va a hacer una pregunta. ¿Estás seguro de que quieres eliminar de forma permanente estos archivos? Hombre, le vamos a dar eliminar archivos y listo. Inmediatamente va a empezar un proceso de eliminado de los archivos estos que son innecesarios del equipo. Ya el equipo no los necesita porque esas actualizaciones han sido montadas. Entonces, amigos, esperemos que este proceso termine dependiendo la cantidad de información. Dependiendo la cantidad de información que tú tengas, así va a demorar el proceso. La verdad es que es un proceso bastante rápido y también va a depender de un segundo factor y es si tienes un disco de estado sólido. Estos discos permiten un mayor procesamiento a más velocidad y por lo cual el tiempo de liberar este espacio va a ser mucho más rápido. Recuerda que siempre son 6 gigas que se están eliminando y siempre tarda un tiempo, pero el proceso en realidad es bastante rápido y es bastante sencillo. Recuerda que una vez terminado este paso, vamos a consultar. Yo aquí tengo 44 gigas disponible de 120. Ahí deberían quedarme un poco más porque estamos borrando 6 gigas. Miren por acá, miren. Entonces si le vamos dando clic por acá se va moviendo la cantidad de información, miren.
Miren. Si ven que se va moviendo estos números, ahí se está liberando el espacio. Mire, por acá pasó a 54. A 54.3. Bueno, sí, pasándolos a gigas. Estos son megas. Esta información aquí está en megas. Y acá a la derecha está en gigas. Equivale a 5,5 gigas. Y ahí sigue liberando espacio, miren. Entonces, amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Yo sé que va a ser de mucha utilidad para ustedes, sobre todo si tienen un disco duro que está súper colapsado. Hagan estos pasos, si se les olvidan van pausando el video y van haciendo paso a paso para que su disco recupere espacio y tu máquina pueda trabajar de una manera más óptima. Recuerda que también tu disco duro hace de memoria y necesita cierto espacio para poder trabajar. Entonces es bueno y de muy buena salud para nuestro equipo que siempre tenga espacio suficiente en el disco, ¿vale? Entonces, amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Recuerda que aquí con bastante frecuencia estamos subiendo videos que pueden ser muy útiles para ti. Voy a mostrarles, les voy a acelerar este proceso para no alargarlo, porque la verdad ya aquí solamente es esperar que termine. Les voy a acelerar esta parte para que la puedan ver, ¿vale? Terminar el proceso, se ha liberado bastante espacio. Pasamos de un espacio disponible de 44 gigas a 50,8 gigas. Vamos a darle por acá actualizar. Miren, pasó a 54 gigas. Y aún sigue borrando más cositas. Entonces, amigos, esto era lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de su utilidad. Ya saben que aquí en este canal están encontrando tips como estos para que sus equipos puedan funcionar de una mejor manera. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.